Listo. Y bueno, voy a presentarles acá la pantalla. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, comentarles aquí varias cosas. En primera instancia ya les dejé por aquí la primera asignación calificable y esto ya se los había anunciado en varias sesiones anteriores. La idea es, haciendo uso de Jupyter Notebook y de Python, crear uno o dos scripts según lo que quieran. O sea, pueden hacer un script, uno solo que englobe las dos cosas, o pueden hacer dos. El hecho es que lo hagan con Jupyter, ¿no? Y con Python, tal como lo hicimos en las primeras sesiones que vimos. La idea es que estos scripts que ustedes realicen me permitan hacer lo que es el subnetting bajo criterio de red y de host para direcciones IP clase C, o sea, como las que hemos venido trabajando, ¿sí? Que son un poco más sencillas. Entonces, ¿qué van a entregar? Van a entregar el cuaderno de Jupyter, ¿sí? Eso es lo primero que se va a hacer. Lo van a subir por aquí y el trabajo va a ser en parejas. ¿Estamos? Entonces, eso en primera medida. Entonces lo suben acá. El plazo está para el 13 de noviembre. Les he dejado bastante tiempo porque sé pues que hay bastante actividades. Igual, pues todo esto al final lo vamos a computar, pero sí es importante entregarlo. O sea, tienen más o menos unas 3 semanas para hacerlo en grupos de dos. Subnetting clásico, profe. Sí, subnetting clásico. No, no les voy a meter BLSM. Y es importante que ustedes ahí vayan, bueno, coloquen algunos, acuérdense que en Jupyter se pueden colocar unos títulos, un texto corto, los nombres de los integrantes, es importante, por favor, ¿sí? Porque a veces lo sube un estudiante, pero no me coloca el nombre de la otra persona. Luego cuando voy a pasar la nota solo aparece una persona, entonces ya es importante de una vez advertirles que si lo van a hacer en grupos de dos, por favor, lo coloquen, ojalá que en el mismo Jupyter coloquen integrantes, contexto ahí, y lo hagan de esa forma, ¿ya? Nosotros vimos ya un ejemplo de cómo, por ejemplo, valga la redundancia, cómo se trabaja en Jupyter, cómo poder utilizar el logaritmo, por ejemplo, para determinar el valor de m y de n, y a partir de ahí son cositas muy sencillas, o sea que es muy básico este primer taller, ¿listo? Este lo vamos a tener en cuenta, pues estas notas sobre todo las vamos a tener en cuenta para el curso de laboratorio de redes. Eh, entonces, por favor, para que lo hagan. Sí me gustaría que se hicieran en grupos de dos, eso es importante, o en parejas mejor. Y bueno, eso les puedo decir. Y lo que se me olvidaba era, recibo solamente el libro de Jupyter, no quiero que me envíen scripts, lo que quiero es que me suban el libro o el cuaderno de Jupyter, ¿ya? Entonces, ustedes suben el cuaderno de Jupyter y ahí me colocan los nombres. Y entonces, como ahí ya viene el código, yo simplemente lo cargo y acá pues lo compilo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me generen. En definitiva, lo que yo les estoy pidiendo es, por ejemplo, aquí tengo algunos cuadernos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a mostrarles lo de la encuesta que alguna vez se los comenté. Aquí, por ejemplo, este es el análisis de la encuesta. Entonces, miren, el cuaderno de Jupyter es este que se llama aquí IPYNB. Si ustedes quieren, pueden utilizar, por ejemplo, otros recursos. Por ejemplo, pueden utilizar algún documento de texto como estos, ¿sí? Donde tengan, por ejemplo, las direcciones, o eso lo pueden hacer en el mismo sistema, como ustedes quieran. O sea, no hay mayor lío con eso. Eh, Listo, Julio. Perfecto, no hay problema. Ya lo tenía presente. Simplemente te pones al tanto con la grabación. Entonces, eso les cuento. Entonces, yo creo que es claro, ¿cierto? Sí entienden de lo que les estoy hablando o no. O estoy hablando en otro idioma. Sí, entonces, simplemente hay que instalar Python. Por ejemplo, les recomiendo que trabajen con la versión 3.8. Instalan Jupyter, ¿sí? Y el mismo Jupyter, pues cuando lo abren, él se les lanza el navegador que ustedes tengan configurado. Y lo que yo quiero que me pasen es, por ejemplo, aquí vamos a entrar a uno. Por ejemplo,
el que estábamos trabajando o el que les estaba mostrando. IPNB, esa es la extensión que aparece, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengan presente, ¿vale? Entonces eso es lo que me deben subir, lo van a subir aquí como, no como respuesta al comentario, ¿no? Sino que ya lo suben acá. ¿Sí? Aquí me aparecen pues registrados ya los trabajos. Y si son en pareja, súbanlo una sola persona nada más, pero la persona que lo sube, coloca los nombres, por favor. No se van a olvidar de eso, porque si no luego tenemos malos entendidos y yo no quiero discutir con ustedes ese tipo de cuestiones. Entonces, simplemente es sencillo, colocan los nombres de los integrantes. Si solo colocan un nombre, asumiré que lo hizo solamente esa persona. ¿Entendido? Entonces, bueno, eso en primera instancia. Entonces, no sé, creo que es claro, ¿no? Lo que tienen que hacer. Aquí pues veíamos en los ejemplos cómo funcionaba esto con Jupyter, se creaban títulos, se creaban aquí mensajes. Aquí, por ejemplo, cargábamos una dirección, imprimíamos los octetos para determinar, ¿no? Dirección clase C. Acá, por ejemplo, lo que hacíamos era ingresábamos el número de subredes, aquí con mat.log, ¿sí? Con mat.sale determinamos el número de n. Acordémonos que esto no siempre el logaritmo va a dar un valor entero, entonces con esto aproximamos hacia el siguiente número y ya con eso sabíamos el valor de n. Entonces, en este caso, porque era criterio de red, para el criterio de host, pues tenemos que hacer lo mismo, pero con, con esto a la n menos 2, entonces la misma vuelta. Y ahí para allá es fácil, entonces es lo que quiero que hagan y ustedes me pueden colocar aquí los nombres de los integrantes, ¿ya? En un comentario simplemente lo agregan aquí. Acuérdense que aquí le pueden colocar código, le pueden colocar un texto, integrantes, y lo colocan y es claro para mí. Entonces, eso es lo que yo les sugiero. Y esto me lo adjuntan y pues obviamente yo lo cargo acá y pues me corre, simplemente lo corro, voy corriendo las diferentes opciones que esto tiene. Ahí por ejemplo, miren que esto me va corriendo, ¿ya? Entonces no hay lío. Entonces eso es, deben hacerlo con subnetting clásico, es decir, no, en este caso no vamos a evaluar BLSM, simplemente criterio de red y criterio de host, que lo pueden hacer en un solo script en el cual pueden decir, escoge el criterio, o lo pueden hacer en dos scripts, uno para criterio de red y otro para criterio de host. O sea, ya queda a su criterio cómo ustedes lo realizan, ¿vale? ¿Es claro? ¿Hay alguna consulta sobre el taller o no? Ya se los había mencionado antes. ¿Todo claro, muchachos, o no? Cuéntenme. Todo claro, profe. Gracias, Camilo. Perfecto. Sí, Listo. profe, todo claro. Vale, Nicolás. Pedro, ¿claro o no? Sí, profe, claro, claro. Bueno, listo. Seguimos entonces. Como les dije, entonces hoy vamos a hacer unos ejercicios. En realidad, pues son unos ejercicios muy cortos, pero pues que de pronto nos van a demandar tiempo porque tenemos que realizar diferentes procesos. Entonces la idea es conectar hoy la teoría con la práctica de alguna forma, ¿no? Entonces necesitamos no solo hacer los cálculos, sino llevar esto al Cisco Packet Tracer y hacer una configuración completa. Pero entonces no siempre, como les digo, o sea, no siempre vamos a tener la posibilidad de configurar automáticamente las cosas. Entonces a veces nos va a tocar, o las interfaces de los routers, nos va a tocar, por ejemplo, hacer configuraciones como las que vamos a ver hoy. Entonces de eso se trata esta clase. Esta clase vamos a hacer ejercicios teóricos y vamos a hacer ejercicios prácticos, llevarlos a la práctica. Entonces tengo unos ejercicios muy sencillos para que no se haga la clase eh, tan compleja, ¿no? Entonces, en primera medida, pues es importante conocer algunos comandos de configuración de los routers, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero
cambiar el nombre. Por defecto los routers vienen con un nombre, ¿sí? R1, R2, pero por ejemplo yo quiero cambiar el R1 por router 1, simplemente tecleo enable, ¿sí? Que es el modo de configuración. Luego le coloco enter, después le digo configure terminal, ¿sí? Ya entro en el modo de configuración y aquí le coloco hostname y el nombre que le quiero colocar al router. Ya, eso lo haremos ahorita si ustedes quieren. Voy a cerrar esta topología que tenemos acá. Listo. Entonces le colocamos enable, luego le colocamos configure terminal, entramos al modo de configuración, hostname, le colocamos el nombre, enter, y aquí ya nos aparece, pues, luego le damos exit y volvemos al modo normal. Entonces así podemos cambiar el nombre que tiene el router. ¿Eso para qué nos sirve? Pues eso simplemente sirve para orientarse mejor qué router es el que estamos trabajando, ¿no? Pero si no lo cambiamos, pues no pasa nada. Otro de los comandos que podemos utilizar es este comando, ahorita los ponemos en práctica, es el comando show interfaces. Este comando show interfaces es un comando que me muestra las interfaces disponibles en cada router. Entonces, pues las interfaces, recordemos que puede haber una interfaz serial, puede haber una interfaz fast Ethernet. Vamos a utilizar esos dos tipos de interfaces, ¿no? Para hacer la comunicación. La serial la vamos a utilizar para comunicar dos o más routers, y la interfaz fast Ethernet la vamos a utilizar para comunicar un router con un switch. ¿Listo? Este comando, por ejemplo, el copy running config startup config es muy importante, y este comando, ¿para qué sirve? Este comando sirve para lo siguiente. No sirve para que nosotros, por ejemplo, guardemos la configuración que hemos realizado. ¿Por qué? Si nosotros no utilizamos este comando, cada vez que reiniciemos el router se nos va a perder la configuración. Entonces lo que hace es escribir en memoria los comandos que nosotros hayamos realizado y las configuraciones. Eso es bastante útil, ¿no? Y no solamente aquí, sino cuando trabajemos también en GNS3. Entonces este comando nos permite guardar en memoria pues la configuración que hayamos realizado. Muchas veces no se coloca ese comando y por ejemplo uno le da por apagar el router, lo vuelve a prender y se le ha perdido toda la configuración. Entonces para eso sirve este copy. Estos son algunos comandos, ¿no? Existen muchísimos más y hay que mirar el manual para... ¿Listo? Y hay otro comando muy utilizado que vamos a ver bastante, no solamente ahora, sino cuando comencemos a mirar lo del enrutamiento. Este comando show IP route, ¿sí? Nos muestra las diferentes tablas que hay en los routers. Entonces nos muestran, por ejemplo, las diferentes rutas a las que yo puedo llegar a través de un router. Como en este momento nosotros no estamos mirando nada de tablas, o sea, nada de enrutamiento, porque no hemos entrado a ese tema, vamos a ver solamente las redes a las que está conectado un router. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues eso nos sirve para mirar si están bien configuradas las redes o no están bien configuradas. Entonces vamos a mirar. Pues este se utiliza mucho, este comando show IP route, este también. Este pues es opcional, y este pues también si queremos mirar algunas interfaces que están disponibles en los diferentes routers. ¿Ya? Después está, en la clase pasada, en la sesión pasada, nosotros vimos cómo hacer la configuración, por ejemplo, de las diferentes interfaces, ¿no? Entonces, vimos que un router puede tener varias interfaces. Entonces, vamos acá. Por ejemplo, bueno, ahí estaba haciendo un ejercicio que vamos a cerrar esto porque este no lo vamos a necesitar. Este era un ejercicio que yo tenía aquí. Bueno, ahorita vamos a utilizar esos ejercicios de... Entonces resulta que en un router, nosotros tenemos un router por aquí, ¿cierto? Me perdonan ahí la desprolijidad. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros pues podemos tener esto que está aquí. Entonces, esta interfaz que tenemos aquí es una interfaz Fast Ethernet. ¿Listo? Entonces, Fast Ethernet. Entonces, esta interfaz del router vendrá acá. Es una interfaz para que nosotros nos conectemos a este switch. Mientras que esta interfaz de acá será una interfaz, por ejemplo, una interfaz serial. En este caso, porque hay otras formas también de conectar dos routers también.
Entonces, en este caso tenemos dos interfaces, ¿ya? Entonces nosotros por eso tenemos que mirar y configurar una a una dependiendo del tipo de interfaz que se tenga, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? En este caso decimos Enable, configure terminal, entramos al modo de configuración, le decimos qué tipo de interfaz va a ser, entonces en este caso le decimos que es la interfaz Fast Ethernet y le decimos el número de la interfaz, en este caso la 00. Entonces, la 00, entonces eso depende del puerto en el que nosotros nos hayamos conectado. No puede ser la 00, pero pueda que por acá haya otra interfaz, ¿no? Que por ejemplo esta sea la 01 y por acá tengamos otra conexión. ¿Listo? Entonces hay que tener muy claro cuál es la interfaz por donde nos vamos a conectar o la que vamos a configurar. Entonces, y esos códigos son, estos números los vamos a obtener cuando nosotros hagamos la topología. Cuando creemos la topología y hagamos las conexiones, él nos va a preguntar por qué puerto es que vamos a hacer las conexiones. Entonces, una vez tengamos, por ejemplo, decimos interface Fast Ethernet, le decimos cuál de esas interfaces Fast Ethernet es la que vamos a configurar. Posteriormente, como la interfaz del router es como si fuera un host o es un host más, entonces tenemos que configurarle la dirección de red a ese host. Entonces aquí, por ejemplo, 192.168, tenemos que configurarle ahí la dirección, pero entonces aquí hay un errorcito, aquí hay un error, porque debemos indicarle es la dirección IP de este puntico de acá, la dirección IP. Entonces pueda que esa dirección sea la 192.168.1.1, ¿ya? ¿Listo? Entonces lo que hacemos es configurar la dirección IP, no la dirección de red, sino la dirección IP. ¿Listo? O sea que aquí hay un error en la diapositiva que pues hay que corregir, ¿no? Tengo que corregirlo. Aquí en este caso, este no es el 1.0, sino el 1.1 porque es la dirección IP, no es la dirección de red. ¿Listo? Y finalmente el comando no shutdown es para que ejecute los cambios ahí sobre esa interfaz del router. ¿Listo? Entonces, esto, si fuéramos a configurar una interfaz serial, entonces sería interface serial, el número de la interfaz serial. Por lo general, las interfaces seriales ya no vienen con dos números, sino que vienen con tres. Entonces, por lo general puede ser la 0, 1, 0. Entonces, tengo que pasarle estos tres valores. Y lo mismo, colocarle la dirección IP, la máscara en este caso, pues la máscara de esa subred y finalmente el no shutdown. Por eso ahorita que hagamos esta configuración ya nos vamos a entender un poco más. Por ahora simplemente estoy dando los comandos que vamos a utilizar. Después, esto que está aquí, creo que ya lo habíamos visto con los chicos de Redes 1, pero es bueno recordarlo. Esto que está aquí es la configuración, por ejemplo, del DHCP. Entonces, el DHCP, ¿qué es el DHCP? Es un protocolo que lo que nos permite es hacer una distribución de las direcciones que van a tener estos equipos que están acá, por ejemplo, los hosts. Hace una distribución de las direcciones que van a tener estos hosts de acá. Entonces, con esto, el mismo, simplemente le digo al router que se encargue de hacer la distribución acá de las direcciones IP que van a tener estos hosts. Entonces, con eso yo me evito tener que hacer la configuración de de manera manual. Esto lo que hace es una configuración automática. Eso es lo que hace el DHCP. Hace una configuración automática. Entonces, por eso, digamos que es importante que aprendamos cómo se hace. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, enable, configure terminal, se le coloca IP DHCP pool y aquí se le coloca un nombre o un identificador de la red. Nosotros le podemos colocar el que queramos. Red 1, red 2, LAN 1, LAN 2. Este es un nombre, esta es una etiqueta que es abierta. Luego le colocamos el nombre de la red. Aquí sí es la red, aquí no es la dirección IP. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería la red 1.0 y esa es la máscara de esa red o esa subred. Y luego le colocamos la dirección IP del router. Entonces, en este caso, pues sería la dirección. Si voy a configurar el DHCP para estos equipos de aquí, entonces tendría que colocarle la dirección IP de este señor de acá. ¿Sí?
de la dirección IP de ahí. Y esa es la que nosotros conocemos como la gateway, ¿no? Entonces el router por defecto sería este, y luego le configuramos el DNS. El DNS, ¿para qué nos sirve el DNS? A ver, preguntas. ¿Qué es el DNS? ¿Y qué quiere decir el DNS? Profesor, ¿Qué es? A ver, cuénteme. El DNS. profesor, es como el servicio como tal, o no sé, creo que protocolo que resuelve ¿cómo que se llama? Las direcciones IP como tal. Es decir, en Internet, o sea, todos los sitios web que existen están alojados en servidores y cada uno de ellos tiene una dirección IP, que es por la dirección por la cual uno los localiza. Entonces, el DNS lo que hace es que cuando nosotros escribimos en la barra de direcciones, por ejemplo, www.google.com, es lo que hace es que esa dirección la convierte a su dirección IP, y pues busca el sitio web como tal por el número de la IP. Y cuando lo encuentra nuevamente, pues realiza la conversión para que a nosotros nos aparezca el nombre y no la IP. Bueno, muy bien, Julio, excelente. De eso se trata. Entonces nos ayuda a que, por ejemplo, a través de la dirección, a través de la URL, nosotros vamos a escribir www.mercadolibre.com y no tengamos que escribir la dirección IP de ese servidor. Entonces el DNS nos permite hacer ese proceso. Existen algunos DNS que son públicos, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, el 8.8.8.8 es un servidor DNS público, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué estamos haciendo? Una vez configuramos esto, cuando vayamos a ver los equipos de acá, pues ellos ya van a quedar con la dirección IP en el rango que hayamos definido, ¿sí? Quedarán con ese DNS y quedarán con esta gateway, la que le permite salir a estos computadores y comunicarse con otros hosts de la red, ¿listo? Entonces eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Todo esto lo vamos a mirar en la práctica que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, estos son algunos comandos, como ya les dije, estos son los comandos para configurar las interfaces, ya, no se olviden. Y este comando es para configurar el DHCP en cada una de las subredes. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, y vamos a aplicar, por ejemplo, aquí, lo que quiero es que hagamos una comparativa, por ejemplo, entre la diferencia que hay entre hacer una configuración entre subnetting clásico, por criterio de red, por criterio de host y VLSM. O sea que son 3 ejercicios en uno. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta topología que está aquí, montarla, hacer la configuración tanto de DHCP como la configuración de los routers, utilizando Cisco Packet Tracer, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este es uno de los ejercicios. Por acá hay otro ejercicio un poco más complejo. Este ya se hace con VLSM. Entonces, lo que quiero que miremos es la diferencia que hay a nivel de la configuración. Obviamente nosotros por ahora, de lo que ya hemos visto, tratado de repasar esto bastante porque realmente es algo muy importante que si nosotros entendemos bien esto, realmente lo del tema del enrutamiento va a ser muy sencillo porque el 50% de lo que es el enrutamiento es esta configuración, que ya tenemos ganada ahí gran parte de la batalla. Entonces, la diferencia es que, por ejemplo, en el criterio de red y de host, nosotros vamos a tener en cada una de las subredes la misma máscara de subred, ¿ya? Mientras que con VLSM eso no necesariamente es así. O sea, puede darse el caso de que haya la misma máscara, pero lo que busca VLSM es que la máscara sea diferente. Entonces, por eso la configuración se nos puede dificultar. Entonces, aquí vinimos a hacer esa comparativa para que miremos cómo es ese tema, ¿vale? Entonces, empezaremos por esto. Haremos primero, ¿sí? O sea, más que todo, nosotros hemos visto el subnetting clásico y el subnetting VLSM, dividir Sí. la red. Entonces, o sea, mi pregunta más que todo es, porque es que el subnetting clásico se viene enseñando, o sea, desde hace mucho tiempo, a pesar de que ya existe VLSM. Y es ¿por qué enseñan el subnetting clásico si existe VLSM que es pues más eficiente, o es simplemente para tener conocimiento de él o por alguna otra razón? Bueno, se enseña, ¿por qué? Porque en algunas redes pequeñas puede ser efectivo, ¿no?
Entonces puede ser más sencillo de aplicar, ¿no? Pero bueno, a veces cuando las redes son pequeñas, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, las redes no son tan complejas, puede ser más efectivo aplicar el subnetting clásico, ¿no? Entonces, como para aplicarlo de manera rápida, ¿listo? Es un concepto que no se pierde y que es un concepto válido. Ya si, por ejemplo, ya la red se vuelve más compleja, entonces se puede empezar a aplicar, por ejemplo, VLSM. El VLSM, por ejemplo, es más eficiente, solo que como ya lo mencionaba Pedro, por ejemplo, en la clase pasada, si sobre ese, por ejemplo, si sobre ese proceso yo quiero agregar una red más, entonces ahí tengo que mirar cómo hago el rediseño, ¿no? Porque acordémonos que uno de los criterios de VLSM es ordenar las redes de mayor a menor. Entonces, el subnetting clásico puede tener una ventaja cuando las redes no son tan complejas y, por ejemplo, es una red pequeña y que pues, a futuro no va a tener eh, ese crecimiento, ¿no? Eso es lo que se podría decir. O sea, cualquiera de los dos se puede aplicar. Entonces, el concepto sigue de manera vigente, ¿vale? Lo mismo vamos a ver cuando pillemos el enrutamiento estático. Entonces, el enrutamiento estático es una estrategia muy buena para redes que son pequeñas. Entonces, se puede aplicar de esa forma. Y ya cuando la red se vuelve más compleja, entonces ya, bueno, metámosle entonces enrutamiento basado en el protocolo RIP. Ah, no, esto se volvió mucho más complejo. Entonces, vayamos y metámosle otra configuración como metámosle entonces el EIGRP o el OSPF. Entonces ya se vuelve más complejo. Entonces ya todo esto queda a criterio del administrador de red, según como lo considere, ¿vale? Entonces, si bien el otro puede ser más eficiente, pues se puede aún utilizar el subnetting clásico en redes que sean pequeñas, que tengan poca convergencia, ¿vale? Bueno, está bien la pregunta porque de eso se trata. Listo, entonces este es el ejercicio que tenemos, vamos a resolverlo y vamos a hacer la configuración. Y esto es importante porque nos vamos a ejercitar también en cómo hacer la configuración desde Cisco Packet Tracer. Entonces lo primero que nos piden a nosotros es que apliquemos, en este caso, pues el criterio, a ver, ¿qué nos piden primero? Entonces nos piden que apliquemos el criterio de red. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio por criterio de red. Entonces, este lo vamos a hacer acá por criterio de red. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer todo en uno. Listo, entonces si es criterio de red, entonces la primera pregunta va para ustedes. ¿Cuántas redes tenemos en esta topología? ¿Cuántas redes tenemos? 3. 3. Exacto, tenemos 3 redes. Entonces aquí cuando es criterio de red me interesan son el número de redes. Entonces tenemos 3 subredes, ¿listo? Entonces aquí, como es como criterio de red, entonces decimos 2 a la n debe ser mayor o igual a 3, ¿listo? Entonces aquí decimos que un número que nos satisface esto es el 2, ¿cierto? Entonces si n es igual a 2, entonces quiere decir que 2 a la n va a ser 4, por lo tanto satisface. Con 1 no se puede. Entonces, cuando n es igual a 2, como estoy trabajando con una dirección clase C, entonces quiere decir que voy a hacer que la máscara para todas las subredes será de esta forma. Entonces aquí miraremos. Entonces esto tiene una máscara .192. ¿Listo? Según lo que vemos acá, tiene una máscara .192. ¿Listo? Es decir, que estoy tomando 2 bits de la parte de red. Bueno. Listo, entonces tengo 3 subredes y ya tengo eso ahí. Vamos a mirar ahora, por ejemplo, cuál sería el salto. Entonces, el salto, bueno, si n es igual a 2, entonces m va a ser igual a 6. Acuérdense que estos dos suman 8. Entonces quiere decir que 6 bits los tomaré para la parte de host. El salto entonces será igual a 2 a la m. Y este será, 2 a la m será, pues 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64. Es decir, que el salto entre una red y otra va a ser de 64. ¿Listo? ¿Cuántos hosts voy a tener por red? Entonces, el número de hosts sería igual a 2 a la m, perdón, menos 2. Esto sería igual a 62.
Entonces voy a tener 3 subredes y esas 3 subredes, perdón, voy a tener, ¿cuántas subredes voy a tener? Voy a tener 4 subredes, porque 2 a la 2 son 4. 4 subredes con 62 computadores. Y de esas 4 voy a utilizar solamente 3. ¿Listo? Vamos a mirar cómo sería entonces. Entonces numeremos esta parte. Miren que aquí en este caso no importa cómo nosotros organicemos aquí las subredes. O sea, aquí vamos a colocar la primera subred, aquí vamos a colocar la segunda subred y aquí vamos a colocar la tercera. O sea que no hay mucha diferencia de cómo nosotros la hagamos, a diferencia de VLSM. Entonces la primera subred la vamos a tener aquí y esta será igual a la punto 0. Será la subred punto 0. ¿Listo? Entonces aquí la vamos a colocar como punto 0. Y estas anotaciones es importante que las tengamos también allá. ¿Listo? Entonces la primera dirección IP o la primera utilizable será la punto 1. La última ahorita les digo. Y la de broadcast sería igual. Como el salto es de 64, entonces la de broadcast en este caso sería la punto 63. La última sería la punto 62. ¿Listo? Eso sería para la primera dirección. Digo, para la primera red, perdón. Vamos ahora con la segunda subred. La segunda subred, como el salto es de 64 y el broadcast terminó en 63, sería la punto 64. O sea que sería esta subred de aquí. Esta sería la punto 64. Miren que todas esas subredes tienen la misma máscara de subred, que sería la punto 192. Listo, entonces la primera IP utilizable, ¿cuál sería? Entonces la primera IP utilizable sería la punto 65. La última ya vamos a ver cuál es. Y la de broadcast, aquí sería igual. Entonces, como el salto es de 64, ya, entonces 64 más 64 es toda 128. O sea que aquí sería la punto 127. Y la última sería la punto 126. O sea, lo que tenemos es direcciones IP. Y la tercera, entonces, aquí tenemos la tercera que es la punto 128. Entonces la primera IP utilizable sería la punto 129. La última ya vamos a ver cuál es. Y la de broadcast sería igual. Entonces 128 más 64, ¿cuánto daría? Sería 192. O sea que esto daría 191. Y la última sería la 190. Entonces miren que la pregunta que hacía Julio, entonces esto de hacer el subnetting de esta forma es muy sencilla. Entonces esta forma puede ayudarnos a zafar, digamos, de una forma muy rápida en un diseño, ¿no? Puede que un diseño de una red sea muy sencilla, entonces la voy a hacer de esa forma que resulta más sencilla y es una red que de pronto pues no va a tener una convergencia muy rápida. Entonces no tiene tanta exigencia como cuando nosotros podamos aplicar VLSM. ¿Listo? Entonces, en este caso, todas las redes van a quedar con 62 computadores, 62 aquí, 62 acá, 62 acá. Si ya va a crecer más, entonces, bueno, miremos a ver cómo podemos aplicar otro criterio. Entonces ya tenemos esa distribución ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un alto aquí y vamos a mirar. Entonces tenemos 0, 64 y aquí seríamos, aquí sería la punto 128. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la distribución de las direcciones IP, que esto es importante. Entonces, como esta es la 0, al router le corresponde la punto 1. ¿Listo? A este señor de acá, por ejemplo, le corresponde la punto 2. Y como son 6 computadores, 6 más 2 son 8, o sea que aquí le correspondería la punto 7. Ya hice la distribución de las IPs, ¿ya? Ahí. Aunque esto pues ya lo veremos mediante DHCP. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta red de aquí es la 64, entonces este puntico de aquí, perdón, este puntico de aquí será punto 65. Este de acá le voy a llamar el punto 66. Y esto nos ayuda bastante a hacer nuestra configuración. Ahora este punto de acá le llamaremos el 129. ¿Listo? A este de acá le llamaremos el 130 y como son 20 computadores sería 30 más 20, 50 menos 1, 149. Y ahí he terminado de hacer el diseño
de cómo estarán distribuidas las subredes. Claro que acá también, si yo quisiera, los puedo distribuir al contrario, es decir, que esta sea la primera, que esta sea la segunda y que esta sea la tercera. No hay problema. ¿Por qué? Pues porque todos tienen la misma dirección, perdón, todos tienen la misma máscara. Esta es la máscara de subred, que en este caso sería 255.255.255.192. ¿Listo? Entonces con eso ya vamos haciendo la primera parte de este ejercicio, cuyo objetivo pues es que hagamos la distribución de subred. Bueno, vamos a pasar al Cisco Packet Tracer. ¿Listo? Entonces, de alguna forma lo que vamos a hacer es tratar de integrar todo lo que hemos visto con todas estas configuraciones, ¿vale? Listo, entonces voy a hacer aquí una topología base. Como la vamos a utilizar 3 veces, la voy a guardar la voy a guardar como una plantilla y la reutilizamos. Entonces vamos a copiar aquí, por ejemplo, bueno, agregamos los routers, más o menos nuestra configuración es esta. Recordemos que aquí, por ejemplo, hay que apagar los routers para poderles agregar estas interfaces. Estas interfaces nos van a permitir conectar los routers que están acá. Entonces, aquí también tengo que apagarlo. Y hay que prenderlo también, ¿no? Una vez se le agregan las tarjetas, pues hay que prenderlo. Acá, pues faltó prenderlo. Bueno, digamos que ahí ya tenemos nuestros 2 routers, ¿no? Entonces, adicionalmente, entonces, a esto, vamos a meterle acá unos 2 switches. ¿Listo? Entonces, vamos a tener los switches acá. ¿Listo? Y los computadores, porque no me voy a poner a colocarlos todos los computadores, sino que voy a colocar aquí algunos, ¿no? Vamos a conectar unos 2 o 3. De todas formas, pues allá ya hice el diseño, pero aquí vamos a verlo con DHCP. ¿Cómo sería con DHCP? Aquí le colocamos. Y bueno, esta topología la voy a hacer, como les digo, de manera genérica. Vamos a hacer las conexiones. Este cable es el cable mágico. Entonces, escogemos aquí este cable, permite conectar. Entonces miren por dónde quedó, miren las interfaces que quedaron conectadas a nivel serial, la serial 010 y la serial 010. En ambos casos utilizó la misma interfaz. ¿Cómo hago para que me muestre? Eso ya se los había comentado en la clase anterior. A ver, aquí en Options, Preference, entonces ustedes le pueden colocar que siempre les muestre las etiquetas en los puertos. Entonces eso lo pueden hacer y entonces ahí les aparece por dónde está conectado. Eso es muy útil porque ahorita que hagamos los comandos de configuración nos vamos a dar cuenta de eso, ¿ya? De que necesitamos esos datos. Entonces vamos a conectar por aquí Fast Ethernet, se lo conectamos aquí. Vamos a conectar al primer puerto del switch. Este que está acá lo vamos a conectar, por ejemplo, al segundo, bueno. Y este de acá lo vamos a conectar donde nosotros queramos. Puede ser el tercero, puede ser, bueno, depende de lo que nosotros necesitemos. Y listo. Ya con eso ya tenemos esa parte. Ahora nos vamos a hacer lo mismo, pero con este switch de acá. Conectamos aquí al primer puerto. Después conectamos acá. Con este también lo vamos a conectar aquí al primero. Y este señor de acá lo vamos a conectar aquí. Bueno, listo. Entonces, esta es la topología base que nosotros vamos a trabajar. Entonces voy a guardar esto. Voy a guardarlo porque la voy a utilizar varias veces. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar aquí como topología base. Ahí ya la tenemos. ¿Listo? Y sobre esta topología base, pues voy a hacer algunos cambios, pero entonces voy a guardar aquí como, vamos a guardarlo aquí como topología base, pero entonces vamos a hacer por criterio de red primero. Listo, entonces aquí ya voy a personalizar esto. ¿Qué es importante? Todo este diseño que tenemos acá es importante volcarlo acá, para que nosotros sepamos cuáles son las direcciones y todo eso. Entonces aquí utilizo las notas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la dirección que nosotros vamos a utilizar? La dirección que vamos a utilizar es la 192.168.1.0. Esa es la que utilizaremos. Esa es la que vamos a hacer subnetting. Después está
que nosotros vamos a colocarle cómo están las direcciones de subred. Entonces aquí ya nos metemos a hacer esas configuraciones. Entonces esta subred de acá va a ser la 192.168. Esto es importante, ustedes pueden decir, el profesor sí que molesta con eso, pero es bastante útil y sobre todo cuando en VLSM es mucho más útil porque si no se nos forma un problema ahí con las configuraciones. ¿Listo? ¿Listo? Esta de acá, por ejemplo, es la 64. Entonces, es importante que la tengamos en cuenta. Entonces, 192.168.1.64. Y esta de acá sería la 192.168.1.128. Listo. Ahí están las tres subredes que nosotros tenemos. Ahora vamos a colocarle los valores aquí a los routers para que lo tengamos presente. Este lo podemos hacer de manera más abreviada. Entonces acordémonos que este es el punto 1, ¿ya? Este router de aquí, por ejemplo, es el punto 65. Este de acá es el punto 66. Miren que por acá es el punto 129 y listo. ¿Vale? Y acá entonces nosotros podemos, bueno, esto lo vamos a manejar con DHCP, o sea que en este caso pues no va a haber inconveniente. Bueno, listo. Esas etiquetas son importantes, pero las etiquetas no tienen nada funcional, solo son etiquetas, ¿sí? Porque alguien me preguntaba, profe, qué fácil, colocándole eso ya se configuró todo. No, pues de pronto algún software lo hace, pero en la vida real tenemos que pasar router por router, ¿no? Bueno, ahora con esto entonces vamos a iniciar aquí a trabajar con los routers. Entonces vamos a tener las diapositivas porque hay algunos comandos pues que... Entonces aquí empezamos, dice continuar con la configuración del diálogo, le coloco que no, y aquí voy a empezar a mirar algunos comandos de interés. Miren que acá habíamos visto algunos comandos, los vamos a utilizar. Este comando, por ejemplo, sirve para cambiar el nombre, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, enable. Entonces miren que aquí con el tabulador, le coloco el tabulador y él me completa. Para configure terminal es configure T, le coloco tabulador, o si no le doy enter y ya me entiende. Aquí, por ejemplo, hostname, le tengo que colocar el nombre, entonces coloquémosle router 1 y exit. Entonces miren que aquí ya me cambié el nombre del router, ¿ya? Aquí me lo cambió, antes se llamaba de manera, se llamaba solamente router, ahora se llama router 1, ¿listo? Ahí ya tenemos esa parte. Vamos a mirar este show, por ejemplo, si yo le coloco show IP routes, pues en este momento, sí, show IP route, perdón. Entonces en este momento no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Pues porque el router no está conectado a nada. ¿Listo? También vamos a colocarle show interfaces. Entonces ahí me muestra las diferentes interfaces, ¿sí?, que puede tener. Los diferentes tipos de interfaces. Ahí me muestra las diferentes interfaces que puede tener, las características, las diferentes interfaces que soporta. ¿Ya? Aquí mire, Fast Ethernet, por ejemplo. Aquí nos habla de la interfaz serial, por ejemplo. Estas son las seriales que tiene, miren. ¿Ya? Bueno, listo, que más adelante utilizaremos. Bueno, seguimos. Entonces, show interface, show IP route, y esta otra la vamos a utilizar ahora. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente es copy, running config, en el startup config. Ahí me dice que si quiero guardar la información, entonces le digo un enter y ya me la guardo, aunque en realidad yo no he configurado nada, ¿vale? Listo. Ahora viene lo más importante. Entonces devolvámonos, exit, y así estamos. Ya se llama router 1. Bueno. Entonces vamos a proceder ahora a configurar las interfaces, ¿listo? Todo según el diagrama que tenemos acá. Entonces, vamos a repasar cómo hacerlo. Para configurar las interfaces, entonces enable, configure terminal, perdón. Interface, el nombre de la interfaz, el número de la interfaz, luego le pasamos la dirección IP que va a tener esa interfaz y la máscara de subred
de esa interfaz. Entonces, aquí creo que me faltó algo importante y es colocarle, por ejemplo, cuál es la máscara que se va a trabajar para todos los casos. ¿Ya? Eso es importantísimo colocarse. Entonces vamos a editar. Miren que para editar yo le puedo colocar, creo que vamos a colocarle aquí un enter. Entonces la máscara es 255, perdón. 255, 255.192. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer la configuración. Entonces, bueno, entonces aquí le colocamos enable. Si tenemos dudas, miramos las diapositivas, configure terminal. ¿Listo? ¿Listo? Y ahora voy con la interfaz. Entonces, interface, voy a configurar primero la de la izquierda, o bueno, la de acá, esta, la de Fast Ethernet, y luego configuro la serial. Y voy así a pasar por cada uno de los routers, que en este caso son dos. Entonces le coloco interface, entonces aquí le coloco la F, me sale que Fast Ethernet, miren que aquí aparece que es la 00. Entonces 0 /0. Esa es la que voy a configurar, ¿vale? Listo. Y ahora le coloco IP, luego address, y le voy a colocar la dirección. Entonces aquí es la dirección 192, por eso hay que tener mucho cuidado aquí, porque aquí nos podemos equivocar. Y por eso estas etiqueticas de aquí nos van a ayudar mucho, porque si no toca estar recordando cuál era la que se colocaba. Entonces, bueno. Y la máscara, acordémonos que es la misma para todas las subredes, entonces es la 192. ¿Ya? Entonces, revisemos la punto 1, 222.55.192. Finalmente le damos no shutdown. ¿Listo? Eso no está mal. Eso quiere decir que hizo el cambio y luego le colocamos un exit. Entonces, por ejemplo, 2 veces exit y volvemos a salir acá. Si yo le digo show IP route, entonces miren que ya me aparece una dirección conectada ¿a qué? Al router, que sería la 1.0. Esta dirección está conectada aquí. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a proceder. Miren que yo me salí, en realidad no había necesidad de salirse, porque yo aquí mismo simplemente podría darle solamente un exit y configurar la otra interfaz. Me salí para mostrarles eso. Entonces vamos a seguir acá. Listo, entonces ¿qué seguimos? Entonces otra vez, ya le coloqué el enable, ya estoy en el modo enable, ahora le digo conf t, configure terminal, ya estoy en el modo de configuración y aquí entonces me voy con la interfaz. Entonces interface, ¿qué le coloco? Ayúdame. Sería A ver, exacto, serial 0, 1, 0, ahí está. Interface, listo, y aquí le coloco IP address 192.168.1.65 y la dirección es 255.192. Ahí lo tienen. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos enter. Ahí ya tendríamos esto de acá. Le colocamos no shutdown. Ahí ya hizo los cambios y le digo exit. ¿Listo? Si voy a configurar otra interfaz, aquí aprovecho para hacerlo. ¿Ya? Pero como no tengo más interfaces, solo esas dos, entonces, pues no pasa nada. ¿Por qué no se ha prendido este bombillito verde? ¿Quién me dice? ¿Por qué? A ver. Miren que el otro sí se prendió el bombillo, ¿no? Pero, ¿por qué no se prendió? A ver. ¿Quién se anima a intuir qué fue que pasó ahí? No está configurada la otra interfaz, profesor. Exacto, hay que configurar la otra para que haya comunicación. Entonces es como si fuera aquí, como si estuviera abierto. Entonces le digo, show IP route, pues solo me va a mostrar una. Pero cuando ya configure esta, ya me va a mostrar las dos porque hay comunicación. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí ya he configurado eso. Ahorita regresamos a configurar lo que tiene que ver eh, con el DHCP. Metámonos aquí al otro. ¿Listo? Listo, entonces nos metemos aquí, colocamos que no. Bueno, y aquí vamos a ir un poquito más rápido. ¿Listo? Si nosotros queremos, aquí también le hacemos el cambio, por ejemplo, el cambio de nombre, hostname, router 2. Eso lo podemos hacer acá. Entonces,
enable, por ejemplo, configure terminal, le colocamos hostname, router 2, exit, listo, ya lo tomó, y bueno. Y ahora vamos a plantarnos para hacer la otra configuración. La otra configuración es la que viene acá. ¿Listo? Entonces vamos a configurar este señor de aquí. Entonces ya estamos en el modo enable, porque ya tenemos ahí el numeral. Ahora sí simplemente configure terminal. ¿Ya? Tenemos el configure terminal y ahora sí vamos a configurar de izquierda a derecha. O sea, primero esta, bueno, no pasa nada, ¿no? Si configuro primero esta y luego la otra, simplemente es una convención. ¿Listo? Entonces le coloco interface. Voy a configurar primero la de la izquierda. Entonces serial. Entonces voy a configurar la 010. Interfaz serial 010. Ahora le coloco IP address 192.168.1.66, ¿ya? 255, 255, 255.192, ¿ya? Entonces ahí ya configuré eso. Por aquí le coloco no shutdown. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué observaron ahí? ¿Qué pasó de nuevo? Entonces, miren qué pasó aquí. Se prendió este bombillo verde y este también, ya hay comunicación. Listo, simplemente le di un solo exit y ya quedé en el modo de configuración. Ahora en este modo de configuración vamos a configurar esta otra interfaz. Entonces ya no hay necesidad de darle configure terminal porque ya estoy en el modo de configuración, solo le di un exit. Entonces le digo interface, ahora sí le digo fast Ethernet y le coloco 0, 0, la fast Ethernet 0, 0. Bueno, ahí ya tenemos la fase Ethernet 00. Y ahora vamos a configurar aquí la punto 129, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí para configurarla? Entonces, fácil. Pues IP address 192.168.1.129 255, 255, 255.192. Ahí lo tienen. Entonces así estoy configurando esa interfaz de ahí, o sea que ahí ya queda perfecto. Y ahora le coloco aquí el no shutdown, el exit. Listo, entonces vamos a verificar otras cosas. Miren que ahí aprendió todo. Salimos, si yo le digo show IP route, ¿qué nos va a aparecer? ¿Qué me dice? Si aquí yo le digo show IP route, ¿qué me debería aparecer? Pregunta. Estoy en este router. ¿Cómo? Me debería aparecer, ¿qué? Me deberían aparecer las redes que yo tengo conectadas a este router. En este caso la red .64 y la .128. Mírenlas acá. Entonces son las redes a las que este router está conectado. Está conectado a dos redes. ¿Listo? Y si yo le digo, por ejemplo, salgámonos de aquí. Metámonos acá a este otro. Si yo le digo show IP route, entonces me va a aparecer la 0 y la 64. ¿Listo? Que son las redes a las que está conectado este señor de aquí. Listo, o sea que ya configuré eso. Entonces, en definitiva, pues ya hice la configuración. Ahora voy a configurar el DHCP. Pues el DHCP, vamos a configurarlo por acá. Entonces, con el DHCP automáticamente, pues se asignan las direcciones, ¿no? Entonces, vamos a meternos aquí. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy ¿en el modo qué? En el modo enable. Simplemente le digo configure terminal y ahora este comando no me lo sé, entonces voy a tirarlo acá. Entonces, IP DHCP pool y el nombre de la ¿listo? Entonces, IP DHCP pool y a este llamémosle red 1. Ahí ya estamos ahí. Vamos ahora a colocarle la red. Entonces, coloquémosle network, colocamos la red y la máscara. Entonces, la red, ¿cuál es la red? En este caso es la 10. 192.168.1.0, la máscara O55, 192 y finalmente le colocamos, bueno, ahora sí vamos a colocarle el router por defecto
el default router, que sería 192.168.1.1, y por último le colocamos el servidor DNS, que sería en este caso 8888. ¿No? Ahí ya quedó configurado el DHCP por acá. Entonces ahora sí le damos exit, ¿sí? Me parece que es exit que le damos, ¿sí? Y coloquémosle aquí exit. Bueno, ¿cómo probamos lo del DHCP? Fácil. Entonces nos metemos aquí en los computadores y vamos a aquí donde dice configuración IP, le vamos a dar DHCP. Entonces ahí se va a demorar un poquito y aquí ya nos va a asignar las configuraciones que nosotros le hemos dado en el router, ¿ya? ¿Listo? O sea, eso ya va a quedar configurado ahí, 192.168.1.2, perfecto. Ahora vamos a hacer la misma configuración, pero en este señor de acá. ¿Listo? Entonces, ya está en el modo enable, simplemente digo configure terminal, ¿sí? Y le damos el comando IP DHCP pool, y coloquémosle este red 2, seguido así. ¿Listo? Luego le tiramos aquí el network, vamos a pasarle la dirección de red, en la cual yo voy a asignar las direcciones, entonces sería la 192.168.1.128. 255.192. Ahí está. ¿Listo? Luego le pasamos el default router, que sería el 192.168.1.129, o sea, este de aquí, que va a ser el que me va a permitir la salida, ¿vale? ¿Listo? Y luego le colocamos el DNS, sería el 8.8.8.8, que es un DNS público. Luego le coloco exit, ¿no? Y ya. Básicamente, vamos a mirar acá cómo quedó. Le cerramos aquí, nos metemos acá. Entonces, ahí ya está el DHCP. Miren cómo hace este como fue el primer computador que activé, entonces este va a adquirir la 130. A medida que se vayan prendiendo, pues ellos van a ir adquiriendo la dirección IP, la DHCP. Entonces, si yo tomo primero, bueno, este toma la 131, bueno, no necesariamente es consecutivo. Y esa es la configuración que yo realizo en los routers, ¿no? Esa es la configuración que yo realizo en los routers. Conclusión, miren cómo quedó configurado esto. Esta es la dirección, por ejemplo, esta es la 0, esta es la 64 y esto es la 128. Digamos que ahí no tuve tanto problema, ¿por qué? Porque no hay que tener tanto cuidado con la máscara. Ya cuando vaya a tener, tenga que configurar lo de BLSM ya se complica más porque tengo que en las diferentes configuraciones que haga tener en cuenta la máscara. Bueno, entonces hasta ahí he realizado, por ejemplo, esta primera parte del ejercicio. Vamos a hacerlo por criterio de host y pues ya la topología la tenemos, simplemente es aquí hacer algunas configuraciones adicionales. Entonces vamos a guardar esta parte aquí. Vamos a proceder ahora con lo segundo que nos pide el ejercicio. Entonces el segundo, entonces él nos dice, bueno, ahora aplique lo mismo, pero hágalo con criterio de host. ¿Listo? Entonces hágalo con criterio de host. Entonces con criterio de host, bueno, habrá que mirar algunas cuestiones acá. Entonces ya, por ejemplo, vamos a borrar aquí algunas cosas. Sí, porque digamos que estas configuraciones ya se nos desaparecen, ¿no? Aquí lo único que sé es que deben ser, acuérdense que aquí deben ser dos hosts los que voy a asignar, pero el resto pues va a desaparecer. Las configuraciones, incluso me desapareció hasta el router, miren. Vamos a borrar aquí. Vamos a volver a hacer, digamos, esta configuración, pero ya con criterio de host. Entonces, denme un segundito mientras ajustamos esto aquí. Miren que acá también, esto también tengo que borrarlo. Listo. Esto también se va. Y bueno,
Y estos números, pues, si yo quiero aquí no hay problema cómo los escoja, bueno. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando voy a aplicar el criterio de host? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué me dice? ¿Qué debo tener en cuenta en estas topologías? A ver, ¿qué me dice? O se quedaron dormidos, muchachos. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta para hacer los cálculos? A ver, ¿qué me dice? Profesor, cantidad de host por su red. Exacto, muy bien, Juan Sebastián. Entonces, en este caso, la cantidad más alta, tal como si fuera VLSM, la cantidad más alta sería 20 más 1, 21. Entonces, ese es el número máximo que yo debo dar, que yo debo satisfacer. Ya tengo 21 hosts. Ese es el número que yo debo tener por cada subred. ¿Listo? Entonces aquí si quieren, da lo mismo porque todas van a tener el mismo número de hosts. Entonces no importaría si fuera la 1, la 2 o la 3. ¿Listo? Entonces si ustedes quieren para seguir las mismas convenciones, pues colocamos aquí. ¿Ya? En VLSM no podemos hacer esto porque en VLSM se nos complican las cosas, que era la pregunta que nos hacía Pedro, ¿no? Que decía, bueno, ¿y qué pasa si yo no lo hago así? Entonces, claro, matemáticamente es posible, pero ya cuando lo voy a hacer la configuración, ocurren esos overlapping que yo les comenté y que nosotros alcanzamos a mirar por ahí. Vamos a hacer rápidamente esto. Entonces, para poder hacer la configuración bien bacana. Listo, entonces aquí tenemos, entonces, 2 a la m menos 2, en este caso debe ser mayor o igual a 21, que es digamos, el número de hosts más amplio. Entonces, 2 a la m debe ser mayor o igual, en este caso, a 23. ¿Listo? Bueno, ya tenemos 23 ahí. Entonces, ¿qué valor de m nos permite satisfacer eso, muchachos? ¿2 a la qué? 2 a la 5, ¿cierto? Entonces, si m es igual a 5, entonces n va a ser igual a 3. Y aquí ya sacamos la máscara. Entonces, tenemos aquí 3 y aquí tenemos 5. ¿Y esto equivale a cuánto? Pues vamos a ver a cuánto equivale. Esto equivale a 224. O sea que miren que de entrada ya nos cambió la máscara. Entonces ahí ya tenemos que trabajar con otra máscara de subred. ¿Listo? Entonces, bueno, la operación es la misma, 224, listo, perfecto. Vamos a mirar el salto. Entonces el salto, en este caso sería 2 a la m, y esto sería igual, 2 a la m es 2 a la 5, esto sería que el salto sería de 32, el número de host, entonces ¿a qué será igual? Pues el número de host será igual a 2 a la m menos 2, y esto será igual a 30. ¿Listo? O sea que nosotros tenemos, como n es igual a 3, quiere decir que vamos a tener 8 subredes, ¿ya? 8 subredes. Y no se olviden que en este caso son 8. Acá eran 4 porque era n valía 2. Entonces vamos a tener hasta 8 subredes para direccionar, ¿ya? Y de esas solo vamos a utilizar 3, que son las que están acá. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí empecemos. Entonces, ¿cómo hacemos el subnetting? Entonces, el subnetting es sencillo. Entonces, la primera subred será la punto cero. Esa ya la sabemos. El primer host, entonces sería el 1. El último ahorita lo miramos. Y la dirección de broadcast. Entonces, como el salto en este caso es de 32, ¿ya? El salto es de 32. Entonces, el broadcast sería en este caso de 31. Punto 31. Y la última utilizable sería la punto 30. Listo. La segunda subred. Entonces, la segunda subred sería la punto 32. La primera sería la punto 33. ¿Listo? La última ya se las digo cuál sería. Y la de broadcast sería en este caso, pues como el salto es de 32, entonces 32 más 32, 64. O sea que por aquí tenemos la 63. Y la última sería la 62. ¿Listo? Bueno, creo que ahí estamos bien. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces la tercera subred. La tercera subred, ¿cuál sería? La tercera subred sería la 64. ¿Listo? Y aquí entonces la primera sería la punto 65. La última ahorita la miramos.
Y la de broadcast sería 64 más 32 es 96, o sea que aquí sería 95 y aquí sería 94. Y con eso ya tenemos hecho nuestro diseño por criterio de host. Lo que tenemos que llevar ahorita lo tenemos que llevar ahí a la práctica con Cisco Packet Tracer. Entonces, cuando lleguemos a hacer esto acá, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, la primera, bueno, entonces acordémonos que esta primera dirección es la punto 0. Acordémonos que esta segunda es la punto 32. Y acordémonos que esta tercera es la punto 64. Y así hacemos nuestro diseño. Bueno, entonces esta va a ser la punto 1. Este señor va a ser el punto 2. ¿Listo? 2 más 6 son 8, o sea que aquí sería la punto 7. ¿Listo? Aquí este router, entonces esta es la 32, o sea que esta sería la 33. Y este de acá sería la 34. ¿Listo? Bueno, ¿y este qué sería? Este sería la 65. Este señor de acá sería el 66. 66 más 20 son 86, o sea que aquí sería el 85. Listo, y ahí diseñamos rápidamente nuestra configuración. Bueno, como estamos, como esto puede ser tedioso aquí y esto es más o menos la misma configuración de hace rato, esta parte la vamos a hacer gráfica. ¿Listo? Esta parte la vamos a hacer gráfica. Entonces, vamos a cargar aquí. Y lo de VLCM sí vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, esta ya la guardamos, entonces vamos a abrir más bien es otra. Vamos a hacer la otra parte, pero la vamos a hacer más rápido. ¿Listo? A ver, aquí teníamos, nosotros habíamos guardado uno que era la base. Denme un segundito por aquí. A ver, topología base, aquí está. Listo, ahí está la que está. Y de aquí vamos a guardar una que se llame topología base, pero esta por criterio de host, aunque esta la vamos a hacer de manera gráfica, ¿no? Para que esto no nos demande mucho tiempo y alcancemos a hacer la otra. Bueno, entonces aquí simplemente hay que poner las etiquetas, acuérdense. Entonces 192, 168.1.0, listo. Máscara 255. Los ejercicios de redes tienen sus cositas, por eso si nosotros podemos ser lo más detallado posible es mucho mejor, porque ya me ha pasado, muchachos, por experiencia se los digo, las configuraciones no son sencillas, ¿no? Entonces uno se enreda, se puede enredar, entonces ténganlo presente. Listo, entonces aquí sería la 192.168.1.0 como red. Esta de aquí, si no estoy mal, es la 32, entonces sería la 192.168.1.32, y esta de acá, como va saltando de 32 en 32, 192, 168.1.64. Listo. La distribución de las direcciones, pues ya las tenemos aquí. Recordemos que esta es la punto 1, recordemos que esta es la punto 33, esta, por ejemplo, sería la punto 34 y esta sería aquí la punto 65. La de los hosts no lo vamos a hacer, pues porque, pues, en teoría lo íbamos a hacer con DHCP, ¿ya? Bueno, entonces, aquí está la distribución de los hosts. Y bueno, esta la vamos a hacer gráficamente. ¿Cómo se hace gráficamente? Entonces, básicamente, se hace de esta forma. Entonces, nos metemos aquí a configuración. Aunque, bueno, unos dicen, bueno, ¿y por qué no lo hacemos gráficamente, profesor? Claro, lo que pasa es que en el router, cuando ustedes vayan a configurar el router, no van a encontrar esto. O sea, les va a tocar una consola, entonces va a tocar tirar comandos. Por eso los comandos, no, es que el profe puso tirar comandos para ver si la clase duraba más. No, es algo que en la práctica tenemos que aprender, ¿ya? Porque aquí en Cisco Packet Tracer, pues estamos jugando, ¿no? Aquí es puro, digamos, lo podemos hacer incluso gráficamente, pero también lo podemos hacer como consola, que es lo que más nos interesa. Sin embargo, aquí, pues, por facilidad, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, vamos a meternos al router 0, que miren que no le cambiamos el nombre, y le vamos a meter aquí las direcciones. Entonces sería 192. Me metí en la fase 00, pónganle cuidado. Estaba haciendo lo mismo, pero gráficamente. 192, 168.1.1. Aquí le tiro 255.224. Miren que aquí ya cambia. Y le vamos a habilitar aquí, on. Entonces miren que por debajo él ya nos va haciendo, pues, estos cambios de acá. ¿Listo? Bueno.
Bien por ese lado, o sea que ya configuré este. Voy a configurar este de acá, o sea, el 33. ¿Listo? De todas formas, ahorita vamos a tirar lo del DHCP, ¿vale? Para que... listo, entonces vamos a configurar el serial 010. El serial 010, aquí está. Entonces, aquí sería 192.168.1.33. 224, abrimos, ok. ¿Listo? Quedó todo perfecto. Bueno, ahí ya tenemos esa configuración y ya hemos configurado este router. Vamos a configurar este de acá. Entonces, configurar este de acá, la misma vuelta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces nos metemos aquí a la configuración y nos metemos primero a la serial 010, de izquierda a derecha. Y otra vez, 192.168.1.34, 255.240, prendido y ya se prenden los dos, miren. Y ahora vamos a configurar la fase Internet 00. En este caso sería 192.168.1.65, 240, prendimos, ok. Ya quedó todo configurado. Falta aquí configurar el DHCP. De aquí toca tirarle otra vez el comando que alguna vez miramos acá. Entonces, no, perdón, exit, bueno. Bueno, ahí le hubiera podido dar, ¿no? Entonces, enable, entonces configure terminal, ¿sí? Entonces, IP, DHCP, pool, y le colocamos, a ver, el nombre que nosotros queramos colocarle. A ver, por si acaso revisemos para que no tengamos algún error. Le colocamos el nombre de la red que nosotros queramos tener, colocámosle red 1. ¿Listo? Y aquí vamos a meterle ya los nombres de las direcciones. Entonces, network, aquí sería network, pues 192.168.1.0, dirección 255.240, ahí está. Y luego tenemos el default router, que sería el 192.168.1.1, ¿sí? Estoy bien. Luego tenemos el DNS server, que sería el 8.8.8.8. ¿Listo? Exit, listo. O sea que ya tenemos esto configurado. Ahora nos vamos aquí. Le colocamos aquí la configuración de DHCP. Y si todo sale bien. No nos salió bien. No quedó bien configurado. Cometimos algún error por ahí. Bueno, vamos a configurar otra vez a ver si se generó algún problema o alguna cosa de esas. Configure terminal. IP DHCP pool red 1. Network. Está bien. La verdad no sé qué pudo haber pasado. All router 192.168.1.1. DNS. Bueno, o sería porque no lo configuramos manualmente. Y luego exit. Listo, vamos a mirar ahora qué pasó acá. No lo cogió. Bueno, debe ser porque no lo configuramos de manera manual. ¿Listo? Bueno, entonces esto también lo podemos configurar aquí. Coloquémosle 192, 100. Bueno, esto es importante también aprenderlo porque en ocasiones... bueno, 192.168.1.2. La máscara, que sería en este caso la 240. La gateway 192.168.1.1 y el DNS 8.8.8.8. ¿Listo? Bueno, ahí ya quedó. Y configuremos otro acá. Y ustedes ya miran más o menos cómo se hace la configuración manual, por ejemplo, para esos que ya la habíamos visto en la clase anterior. Entonces, en este caso sería, esta es la 65, esta sería la 66. Entonces, 192.168.
.1.66, y aquí sería 240. Por aquí colocamos la gateway 192.168.1.65 y aquí colocamos el 8.8.8.8. Listo. Bueno, entonces más o menos así es toda la configuración. Alguien me diría, profe, ¿por qué no prueba haciendo ping de aquí al otro lado? Lo que pasa es que no funciona porque estas redes no se conocen. Es decir, ustedes, vamos a aplicar aquí el comando show hyperroute, me muestra la 0 y la 32, ¿ya? O sea, me muestran esta y esta, pero no me muestran esta de acá. Entonces, si yo quiero llegar hasta acá, debería aparecer aquí en la tabla de enrutamiento, ¿ya? Entonces, por eso estamos viendo todo esto, para que sea una antesala a lo que vimos allá. Lo mismo, si yo desde acá, por ejemplo, hago lo siguiente, exit, le coloco show hyperroute, entonces, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer solamente la 32 y la 64, pero no me va a aparecer la 0. Luego yo no puedo hacer un ping desde aquí hasta acá, no me va a funcionar, ¿ya? Yo puedo tomar aquí, por ejemplo, mandarle un paquete de aquí hasta acá, entonces va a fallar, ¿listo? Pero entre los de la misma red, pues en teoría sí debería funcionar. Ah, bueno, que no tiene los puertos funcionales, pero va a funcionar porque están conectados al mismo switch, ¿listo? Entonces, aquí tendría que hacer la configuración para que funcione, ¿no? Para que funcione el ping. Coloquemos aquí brevemente, 192.168.1.3, digamos que sea, 255, 240, la gateway 192.168.1.1, el DNS server 8.8.8.8, listo. Entonces ahí ya quedaron configurados estos, debería, por ejemplo, entre este y este, ahí ya funcionó. Listo, pero para mandarlos a la otra red no se puede porque para eso se necesitan los protocolos de enrutamiento. Entonces, ¿qué lección aprendimos aquí? Miren cómo cambia la configuración. Entonces, mientras en el otro caso teníamos cada 64, aquí tenemos cada 32, pero todos tienen la misma dirección, todos tienen la misma máscara de subred. Por lo tanto, la configuración no se dificulta. Ya cuando metemos el tema de BLSM, ahí es cuando empieza Cristo a padecer, que es lo último que vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar aquí, a ver. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a meterle aquí lo de BLSM, que es lo último que haremos. Y así digamos que le hemos sacado todo el jugo posible a ese ejercicio. ¿Ya? Vamos a borrar acá ahora esto aquí. Listo, entonces en BLSM ya, por ejemplo, esto no aplica. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a mirar cómo es la distribución que vamos a hacer acá. Entonces vamos a mirar y si es posible, pues vamos a tratar de hacer esto más rápido. ¿Listo? Entonces toda esta configuración ya se nos va al piso, ¿no? Bueno, aquí se me borró todo esto. Vamos a cuadrar esto aquí nuevamente. Me disculpan un momentico. Ya vamos a terminar. Entonces estos ejercicios en redes suelen ser así, o sea, suelen tener su elaboración, así que tienen que estar preparados, digamos, para esto, ¿no? Ejercicios que son así bastante largos y que normalmente se los voy a pedir así, listo. Y aquí, pues entonces tenemos el 2 aquí. Bueno, entonces vamos a hacer BLSM ahora con estos de aquí. ¿Listo? Entonces para BLSM otra vez, entonces empezamos desde la que más tenga. Entonces en este caso, esta sería la red 1. Esta ahora sería la red 2 y esta sería ahora la red 3. ¿Listo? Bueno, entonces eso en primera medida. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a hacer los cálculos para cada una de las subredes. ¿Listo? Entonces creo que aquí empezamos ya por la subred 1, porque cada una tiene diferente subred, número de subredes. Entonces aquí sería 2 a la m menos 2 debe ser mayor o igual a 21. ¿Sí? Porque aquí son 20 y más 1, 21. ¿Listo? Entonces lo que quiere decir que 2 a la m debe ser mayor o igual, en este caso a 23, por lo tanto m va a ser igual, el número que satisface eso es 5, y n va a ser igual a 3.
Y ese ya lo habíamos hecho. O sea, ese nos da como máscara 224. Entonces la máscara en este caso sería la asociada a esto que nosotros tenemos aquí, que sería la punto 224. Entonces con BLSM es un poquito menos inmediato esto porque tenemos que ir haciendo, por cada uno tenemos que hacer diferente porque se nos puede dar diferente máscara de subred. Entonces el salto, por ejemplo, ¿qué sería igual el salto? El salto sería igual a 2 a la m, ¿no? Esto sería igual a 2 a la 5, que sería 32. O sea que el primer salto sería de 32. El número de host, entonces en este caso, sería igual a 2 a la m menos 2. Y esto equivale a 30. ¿Listo? Bueno, o sea que ahí ya tenemos esta información. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, ¿a qué equivale la subred? Entonces la subred, en este caso, sería la punto 0. Entonces, esa sería la subred, ¿no? Entonces, el primer host utilizable sería el punto 1, el último ahorita se los digo, y el broadcast sería en este caso, como el salto es de 32, sería de 31, ¿listo? Y la última sería de 30. O sea que ya tenemos aquí la distribución de los hosts de la primera, que en este caso aquí sería la punto 1, ¿ya? Esta sería la punto 2, como son 20 computadores, 22, 20 más 2, 22, aquí sería la punto 21. Listo. Bueno, vamos a la segunda, la siguiente. Entonces la siguiente subred. Entonces, ¿desde dónde empezamos? Empezamos desde 32, ¿listo? Pero bueno, vamos acá. Entonces, seguimos. Entonces, la siguiente subred es la siguiente que más tiene, o sea, sería 7. Entonces, aquí sería 2 a la m menos 2 debe ser mayor o igual a 7. Por lo tanto, 2 a la m debe ser mayor o igual a 9. Por lo tanto, m debe ser igual. Entonces, aquí sería 2 a la 3 me da 8. Entonces, m tiene que ser igual a 4. Es diferente, mire. Entonces, eso quiere decir que como m es igual a 4, n es igual a 4. Entonces, nosotros tenemos ahora la máscara que va a ser más o menos en este estilo. ¿Y ese número a qué equivale? Ya no va a ser 224, sino que será igual a 240. Y miren, aquí es donde la configuración se nos complica porque nosotros se nos puede volver un enredo la topología. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora aquí? Entonces tenemos, vamos a mirar el salto. Entonces el salto en este caso el salto va a ser igual a 2 a la m, o sea, 2 a la 4, 16. El número de host es 2 a la m menos 2, o sea, sería igual a 14. ¿Listo? Vamos a hacer ahora entonces la subred. La subred en este caso será igual a la punto 32. ¿Por qué la punto 32? Porque la anterior quedó en 31. ¿Listo? La primera subreda, ¿qué sería igual entonces? A la punto 33. La última, ahorita lo miramos. Y la de broadcast sería igual a ¿cuál? Entonces la de broadcast en este caso, bueno, como estamos en la 32 y el salto es de 16, 32 más, 40, más 16 da 48. O sea que la de broadcast en este caso sería igual a la 47. Y aquí daría la 46. ¿Listo? O sea que ya esto que está aquí es el inicio de la tercera subred. ¿Listo? Vamos a hacer la tercera aquí. Entonces miren que aquí vamos bajando, ¿no? Miren que aquí vamos bajando, vamos subiendo en cuanto a máscara. 224, aquí 240. ¿Listo? Entonces la última subred es la de 2, esta de aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, colocamos 2 a la m menos 2 debe ser mayor o igual a 2. Entonces, por lo tanto, 2 a la m debe ser igual a 4. Luego la m va a ser igual, en este caso, a 2, ¿sí? Y la n va a ser igual a 6. Entonces, aquí vamos a tomar 6 bits de la parte de red, 4, 5, 6 y 3 bits de la parte de host.
Entonces, ¿esto a qué sería igual? Esto ya no es 240, sino que vamos a tomar 6 bits, o sea, sería 252. Miren qué ejercicio este tan curioso, o sea, tenemos tres máscaras de red diferentes. ¿Ya? Entonces la configuración hay que tener mucho cuidado. En este caso el salto va a ser igual a 2 a la m. Entonces, como m va a ser igual a 2, el salto sería igual a 4. El número de host, pues, es el mínimo posible, que en este caso serían 2. La subred, en este caso, empezaría en 48. ¿Por qué en 48? Porque la anterior terminó en 47. La primera IP utilizable sería la .49. Como son 2 hosts solamente, entonces la última sería la 50. Y la de broadcast sería la 51. Listo, y hemos terminado. Ahora sí toca hacer esta distribución. Entonces, bueno, miren que en la segunda, vamos con la segunda subred. Entonces, en la segunda subred, recordemos que la primera es la 33. Bueno, aquí no coloqué las direcciones, ¿no? Acordémonos que esta es la .0, la subred .0. Esta de acá es la .32. Y esta de acá es miren que aquí ya entra uno a confundirse. Es la punto 48. Ahí está. Entonces, esas son las tres subredes. Entonces, luego aquí, esta sería la 1. Bueno, esta sería la 33. ¿Listo? Esta sería, por ejemplo, la 34. 34 más 6. Esta sería la 39. ¿Listo? Y aquí, como es la 48, esta sería la 49. Y esta sería la 50. Y listo. Ahí ya tendríamos, por ejemplo, la configuración. Entonces, eso es lo mismo que yo tengo que venir a hacer acá. Esto es lo mismo que yo tengo que venir a hacer acá. Entonces, tengo que venir a abrir, por ejemplo, aquí el base y hacer esa configuración. ¿Listo? Entonces, esta configuración tenemos que hacerla en tiempo récord. ¿Listo? Tenemos 6 minuticos para acabar. Entonces, vamos a acabar aquí. Esta será la topología base, pero esta la vamos a hacer por criterio de VLCM, utilizando VLCM. ¿Listo? Entonces, aquí otra vez lo mismo. Entonces, miren que aquí ya no puedo colocar una misma máscara, sino que lo único que sé es que va a ser la 192.168.1.0. Acá voy a colocar la primera, entonces acá es donde comienzo. Entonces, esta la voy a hacer gráficamente para que sea más rápida. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Se me perdió. Entonces, aquí configuramos la punto cero. Pues, esto es importantísimo, muchachos. Importantísimo que lo hagan porque si no se enredan ustedes mismos la pita. Esta es la 1.0, ¿ya? La de enfrente sería la .32. Esto es muy importante, 192.168.1.32. Y esta de acá arriba, no me acuerdo cuál era la .48. Miren que es variable, ¿no? No es lo mismo siempre. Entonces ahí ya se nos forma un problema. Bueno, pues ahí ya están organizadas. Y después ya entonces coloco por ejemplo, la .1 por aquí. ¿Listo? Estos de acá, pues, ya los configuro después. Aquí 48. Ah, bueno, estos de acá. Entonces aquí colocaría el .33. ¿Ya? 148. Entonces aquí coloco .49. Y aquí coloco el .50. Pero ojo, yo tengo que tener en cuenta que cada una de estas subredes va a tener su propia máscara, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta aquí. Entonces, por eso, antes de colocar cualquier cosa, tenemos que ser claros de cuál va a ser la máscara que se va a manejar en cada caso. Entonces, para el primer caso es la 224. Entonces, ojo con eso, porque entonces 255, perdón, 55.255.224. Ahí está. En el caso de la segunda subred, esta de acá, ¿cuál va a ser la máscara? Entonces vamos a mirar acá. Entonces la segunda sería la 240 y la tercera sería la 252. Entonces esta sería la .240. Esta de acá sería la 252.
Punto 252. Listo, y ya con eso entonces puedo empezar a hacer aquí la configuración. Hagamos la configuración de estos de manera gráfica porque la otra forma, bueno, por lo menos lo hicimos una vez y eso es lo importante. Entonces, hagamos la configuración acá. Entonces, empezamos por este router de acá de la derecha y empezamos por la fase Ethernet 00. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Sería 192, aquí ya es la dirección del router, 168.1.1, ¿cierto? ¿Qué máscara va a tener? Pues ojo con la máscara, que es la 224, vale, cuidado. Y lo prendo. Entonces, 224 por esta interfaz, pero por la otra va a tener otra máscara. Entonces, sería la serial 010. La serial 010, ¿cuál va a tener ahí? Pues va a tener la 192.168.1.50. ¿Y cuál va a ser la dirección? Pues la dirección ya no va a ser la 224, sino la 252. Prendemos. Listo. Ya quedó configurado este router de acá. Vamos a configurar el de acá. Y ya con esto terminamos. Entonces, empezamos con la fase Ethernet. Entonces, en la fase Ethernet va a ser la siguiente. Sería 192.168.1.33. ¿Cuál va a ser la máscara? La máscara va a ser la 240. Prendemos aquí. ¿Listo? Y en la otra, ¿cuál va a ser? La serial 010. Pues en la serial 010 va a ser la 192.168.1.49 y aquí la máscara no va a ser la 240, sino la 252. Y listo. Y con eso hemos hecho la configuración. Obviamente hay que hacer la configuración. Lo que se recomienda es que esto lo hagamos manual, pues por el tiempo no nos alcanzó, pero la idea era que ustedes miraran cuál era la diferencia. Entonces miren que en este caso, en la primera subred, que es esta de aquí, podemos direccionar hasta 30 computadores. En la segunda podemos direccionar 14 computadores y en la tercera y última podemos direccionar un total de 2 hosts. ¿Listo? Bueno, entonces se nos termina el tiempo. Dejamos hasta ahí. Hoy sí hablé demasiado, pero bueno, espero que haya sido ilustrativo. En el siguiente podemos hacer un ejercicio ya de configuración, pero solo comandos y nos enfocamos en VLSM. Hoy quería que miráramos completamente cómo eran las configuraciones, así que pues nada muchachos, les agradezco la atención. Voy a dejar de grabar acá. Se nos acabó el tiempo y hay muchos que tienen